Dios les bendiga. Hace 5 meses aproximadamente que no me subía a un púlpito a predicar y no todos conocen nuestra historia. Muchas gracias. Y tampoco es la oportunidad de contarla, pero ya vamos a tener la oportunidad de contar nuestro testimonio. Pero estuvimos con mi esposa sirviendo 2 años en Perú y yo estuve sirviendo como pastor allá como misionero en la ciudad de Trujillo. Ahora tuvieron un terremoto allá en Perú, así que estuvimos ahí en contacto con los hermanos en Perú y bueno, gracias a Dios están todos bien. Así que es un privilegio para mí poder estar aquí frente a ustedes, dar gracias a Dios por el pastor, por la oportunidad que da de poder predicar. Doy gracias a Dios por su vida, pastor, y también respeto su ministerio profundamente. Muchas gracias. Le invito a abrir sus Biblias en Juan, capítulo 3. Espero que esté preparado para 2 horas de predicación. Si podemos ver una película en hora 40, 2 horas, ¿no podemos estar escuchando el mensaje? No se preocupe. Es 1 hora 50 nada más. Juan 3, y gracias al hermano que leyó también, vamos a tomar este pasaje y va a ser expuesto también en el nombre del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias porque tu palabra realmente nos transforma. Tu palabra es viva y eficaz, Señor, y corta todo de nuestro ser. Señor, éramos pecadores y aún todavía lo somos, pero tu palabra es la que nos limpia, nos transforma, Señor, y nos va moldeando a imagen de Jesucristo hasta cuando Él venga. Y seamos glorificados, Señor, y levantados con cuerpos transformados para estar delante de tu presencia y verte cara a cara, Señor. Abre nuestro corazón, danos entendimiento y que tu Espíritu Santo nos ilumine para la comprensión de esta palabra tuya que será expuesta. Úsame, Señor, para tu gloria, que yo pueda ser solo un instrumento nada más. Señor, todo tú, nada yo, en este momento y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Es necesario ser nacidos. Suena extraño, ¿no? Pero es para jugar un poco con las palabras, pero es necesario ser nacidos. Hoy en día, muchos son los cristianos, entre comillas, que afirman que han nacido de nuevo. De hecho, en Estados Unidos hay encuestas de una firma llamada Barna y que le preguntan a los que han nacido de nuevo qué opinan de la Biblia, de Dios, del matrimonio homosexual y tantas otras cosas. Y ellos opinan obviamente a favor de lo que el mundo está diciendo y son nacidos de nuevo. Han dicho que son regenerados, que son nuevas criaturas o simplemente que son cristianos. El problema es que muchos que sostienen esto en verdad no han nacido de nuevo, porque viven una vida pecaminosa, tienen un discurso libertino, llena de placeres, relajos y deseos incluso más intensos que los que vivían antes de nacer de nuevo. Claramente una vida así no da cuenta de que alguien ha nacido de nuevo. La doctrina de la regeneración, amado hermano, o el nuevo nacimiento, también como se le denomina, es una doctrina olvidada que no se predica en la iglesia. Y es una doctrina fundamental en la salvación y que es parte necesaria, primordial y clave para entender justamente esto, la salvación. Para muchos que no recurrimos a otras estrategias para evangelizar, sino solo la Biblia, para dar las buenas nuevas, porque muchos usan ahora mercadotecnia, noche flúor y tantas cosas más para llamar la atención, ¿no? Pero quienes solo recurrimos a la Biblia para entregar el mensaje de salvación, el pasaje que trataremos a continuación es fundamental para el evangelismo. Si Jesús usó tanto tiempo con un hombre
y el apóstol Juan ocupa varios versículos para dar cuenta de esta doctrina, es porque vale la pena considerarla. ¿O no cree usted? Sobre todo hoy, donde muchos cristianos, y cuando hago esto es porque obviamente se entiende que no son cristianos, sostienen que han nacido de nuevo, pero apenas han nacido de su mamá. Ahora bien, respecto al marco y al contexto de este escrito y del propósito por qué fue escrito, existe un consenso general que fue Juan el apóstol, el discípulo amado, uno de los más cercanos a Jesús, quien escribió este último evangelio. Evangelio inspirado porque ya no hay más. Y junto con este evangelio, Juan también escribió Primera, Segunda y Tercera de Juan, y también el libro de las Revelaciones o Apocalipsis. El mismo texto da cuenta de ciertas características de Juan. Era el discípulo amado, no lo vamos a ver por tiempo, pero era el discípulo amado, estuvo en la cruz, era el discípulo de Juan el Bautista en un comienzo, y de hecho es interesante porque una de las cosas que afirma la autoría del apóstol Juan de este evangelio es que Juan, el apóstol, siempre se refiere a Juan el Bautista como Juan. No es necesario decir Juan el Bautista porque obviamente hace la distinción. Son detalles muy interesantes que quienes dicen, no, esto no lo escribió Juan, fueron otros después. Por supuesto que se fijan en esos detalles. Fíjense, Juan, el apóstol, nunca se refiere a Juan el Bautista como el Bautista, sino solo como Juan. Este evangelio que lleva su nombre, y por eso se llama epígrafe, fue escrito mucho tiempo después de los acontecimientos. Con seguridad, Juan el apóstol y discípulo ya era un anciano. Y siendo pastor en Éfeso, probablemente por muchos años, allá él desarrolla estos escritos. Es decir, el Evangelio según San Juan, Primera, Segunda y Tercera carta de Juan y también el Apocalipsis. Y esto ocurre más o menos entre el 90 y el 95 después de Cristo. El propósito de este evangelio está descrito en sus mismas páginas y esa es una bendición porque no todos los escritos tienen su propósito explícito en sus páginas. Algunos lo van estudiando y dicen, bueno, él escribió por esto otro. Pero aquí Juan lo pone en su evangelio. Por favor, Juan, busquen el evangelio según San Juan, capítulo 20. Vamos a usar mucho la Biblia, como siempre lo hacen, por supuesto. Y este no será la excepción. Juan 20, versículos 30 y 31. Y Juan, el apóstol, es explícito en poner por escrito el propósito del evangelio, de su escrito, de este evangelio según San Juan. ¿Qué dice? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, ¿para qué? Fuerte, para que creáis que Jesús es el Cristo. Amén. El Hijo de Dios. Con eso vamos a conquistar todo Maipú. De nuevo, para que creáis que Jesús, aleluya, el Hijo de Dios. ¿Lo cree usted? Y para que creyendo tengáis vida en otro nombre o en su nombre. En su nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, el propósito de Juan y de este evangelio está ahí en sus páginas. No hay otro. Mostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Y estas líneas, hermanos, marcan también, y quiero que estén muy concentrados en estos detalles, marcan la teología de Juan, lo que se llama la teología joánica o juanina. Marcan estas líneas, marcan su teología, sobre todo del Evangelio y de la primera, segunda y tercera carta de Juan, lo cual es tremendo y de suma importancia. ¿Saben por qué? Porque la teología de Juan es cristológica. La teología de Juan es eminentemente cristológica. Ni siquiera se centra tanto en la cruz o en la justicia como lo hace Pablo.
Y no es que esté mal, no estamos acá haciendo competir. Pero no se centra en esas otras doctrinas, sino eminentemente la doctrina, la teología de Juan es cristológica, centrada en Cristo. Y sí, sus escritos fueron los últimos en realizarse. Los escritos de Juan, el año 90, 95 después de Cristo, fueron los últimos. No hay más. Después de los escritos de Juan, el Evangelio, las 3 cartas y el Apocalipsis, ya no hay nada más, no hay revelación. Así que no, como hoy en día muchos surgen y dicen, el Señor me reveló. No es así. El último de los escritos, la última teología, culmina con Juan. Culmina con Juan. Respecto a todo el resto de los 1600 años que duran los escritos de la Biblia, ¿no? Desde Moisés, más o menos que se calcula, hasta Juan, son 1600 años. Por lo tanto, hermanos, teológicamente debemos decir que con Juan se logra la cúspide de la teología y de la revelación bíblica. Porque con Juan ya no hay más. Con eso ya el Señor pone el broche, la guinda de la torta con lo que escribe Juan. Así que por lo tanto la importancia de Juan y de su teología es fundamental. ¿Y en qué se centra principalmente? Es Cristo. Cristológica. No hay más por escribir, no hay más inspiración ni revelación. Este es el clímax, la cima de todo lo que ha sido revelado por casi 1600 años. Por lo tanto, la importancia de mostrar a Cristo como el Mesías en hebreo o el Cristo en griego, el mismo término, y eso significa el ungido, es de suma importancia. ¿Y qué implica eso para mí y para usted? Es para que creamos, y fíjense que este verbo creer se ocupa casi 100 veces en el Evangelio, es para que creamos que Jesús es el Cristo, aleluya, el Hijo de Dios, sin lugar a dudas. Para eso Él enfatiza, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, y prójimo que nos visita, miren la distinción, porque no todos somos hermanos. No todos los que estamos acá somos hijos de Dios. Hay gente que nos visita y el Señor los ha traído acá. Así que, hermanos y prójimo que nos visita, entender el pasaje de Juan capítulo 3, la conversación de Jesús con Nicodemo, debemos verlo como algo sustancial en la teología de Juan, no como una conversación común y corriente que uno tiene con un amigo, aislada, una conversación de noche entre 2 hombres. No, hay que verlo dentro de su marco más amplio, verlo como una formulación de una de las doctrinas más importantes de la salvación, y que es la regeneración, el nuevo nacimiento. Ahora pasamos al desarrollo de la exposición del mensaje. Vamos por favor a Juan capítulo 3 versículo 1. Y si me permiten lo voy a leer en la traducción viviente. Yo hago mis bosquejos en la Reina Valera, como en la que todos tienen, pero también la traducción viviente es un buena traducción para comparar. Es un lenguaje un poco más entendible. Ya no estoy quitando la otra, por favor. Así que la que usted tenga, escuchen la que yo estoy leyendo y miren lo que dice. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Mucho se ha hablado, predicado y escrito sobre este pasaje. Con esta exposición y sabiendo que ustedes conocen este pasaje, no pretendo inventar la rueda. No traigo algo nuevo, no, yo sé que muchos conocen. Y esta es una iglesia bíblica y damos gracias a Dios por eso. El texto nos dice que había un hombre llamado Nicodemo. Y como se formula esta frase, sabemos que el escritor de esta carta, es decir, Juan, da cuenta de este hecho. Está como contando un relato. ¿Por qué? Porque lo escribió esto casi 50 años después de que ocurrió esto. Da cuenta de este diálogo. El nombre Nicodemo era ad hoc a su condición de líder, ya que significa y sabemos que era fariseo. El nombre Nicodemo significaba como el que lidera al pueblo. Así que era ad hoc a su
a su postura, era un fariseo, era un líder de los fariseos. Los fariseos se destacaban por ser un grupo religioso, no tan político como los saduceos, pero era un grupo religioso de mucho poder. Se calcula que habían en el tiempo de Cristo por lo menos 6.000 fariseos, que ahí estaban vinculándose en lo religioso, en la política, en la vida social. Surgió probablemente en el tiempo intertestamentario, es decir, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En esos 400 años, en el tiempo de los macabeos, surgen este grupo de los fariseos. Un grupo muy poderoso. Creían ellos en todo el Antiguo Testamento. Creían en los ángeles y demonios, en la resurrección, a diferencia de los saduceos, que no creían en la resurrección y ellos solamente creían que el Pentateuco era inspirado por Dios. Pero los fariseos creían en toda la Tanaj, es decir, toda la Biblia hebrea, el mismo Antiguo Testamento que tenemos nosotros. En ellos creían en eso completamente. Ambos grupos, tantos fariseos y saduceos, formaban la élite política y la élite religiosa y la élite social de la nación judía. Eran estrictos con la ley oral y la ley escrita. Eran muy celosos y muy monoteístas. Así que esas son características de los fariseos. Gente muy estudiosa de la ley, gente muy estudiosa del Antiguo Testamento que tenemos nosotros. Además, no era el primer líder fariseo en acercarse a Jesús, porque vemos en todos los evangelios muchos fariseos y saduceos y escribas y doctores de la ley que siempre se acercaban a Jesús. ¿Pero para qué se acercaban? Para tentarle, para probarlo, para ver algún error. Y ahí vemos ejemplos en Mateo 12, Mateo 15, Mateo 16, Mateo 19. Son capítulos que después, si quieren, los pueden revisar. Pero vemos muchos ejemplos y se acercaron los fariseos para probarle, para tentarle. Sabemos de un fariseo que a pesar de su celo y religiosidad, Dios lo transformó y le dio nueva vida y lo usó para su servicio. ¿Quién es? Pablo, Saulo de Tarso. Miren lo que dice Filipenses 3, 4 al 6, rápidamente. Filipenses 3, 4 al 6. Esto es parte del testimonio, del currículo de Pablo. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Interesante, ¿no? No era cualquier cosa Pablo. Era un fariseo, pero no pudo hacer nada ante la salvación del Señor. ¿O usted hizo algo ante la salvación del Señor? ¿Qué le quedó a usted? Humillarse, ¿no? A mí también. Volvamos al pasaje eje. Juan 3, versículo 2. En la traducción viviente dice así: una noche fue a hablar con Jesús. ¿Quién? Nicodemo. Fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo: todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. El hecho de que haya ido de noche significa, ¿qué cosa? Que no fue de día, fue de noche. Y se ha escrito mucho sobre esto, ¿no? Pero fue de noche y quizá, sí, tiene sentido. Tenía vergüenza de los suyos, de que no vieran que se estaba acercando ahí a un hombre común y corriente como Jesús. Tenía vergüenza de ser visto. Sí, tiene sentido. Pero el detalle más trascendente es que Él parte el diálogo. Fíjense en esos detalles. Él parte el diálogo con Jesús y se refiere a este como rabí. Como rabí, que significa maestro. Y este Nicodemo da testimonio plural.
al decir sabemos que has. Se fija en el texto, ¿no? Sabemos que has venido, ¿no? Y ahí sigue. ¿A quién representa este líder judío? ¿Fue a dialogar con Jesús encomendado por los judíos que él lideraba? ¿Fue a dialogar con Jesús porque él quería acercarse a Jesús por curiosidad? No sabemos, no lo sabemos. Pero sí el texto nos dice que Nicodemo y el resto de los judíos sabían que Jesús había venido de Dios como maestro. Quiero recalcar ese detalle, como maestro. ¿Por qué? Por las señales que Jesús hacía. Señales que no podían provenir de otra manera si no estuviera Dios con él. Las señales, amados hermanos, son un aspecto fundamental también en la teología de Juan. Las señales son un detalle que trasciende en su evangelio. Y por lo menos se evidencian entre 7 y 8 señales en el Evangelio de Juan. En Juan 2, 1 al 11, Juan 4, 46 al 54, Juan 5, 18, Juan 6, 1 al 15, Juan 6, 16 al 21, Juan 9, 1 al 41 y Juan 11, 1 al 57. Son señales. De hecho, en el original, Juan no ocupa la palabra milagro, ocupa señales. ¿Por qué habla de señales? Porque las señales era algo que esperaban siempre los judíos. Señales. Señales. En un momento podemos hablar y estudiar sobre las señales, pero casi todas las señales, si no todas, las señales que describe acá el Evangelio según San Juan, van acompañadas de un discurso, de una interpretación de Jesús. Así que es muy interesante, como les digo, en un momento se puede estudiar, pero todas las señales que él hace van acompañadas de un discurso. Por lo tanto, las señales son recurrentes en el Evangelio de Juan. Es más, las señales no se refieren tanto a milagros, sino a ciertas manifestaciones que van acompañadas, casi todas ellas, como lo acabo de decir, de discursos o interpretaciones del mismo Señor Jesucristo, porque eso daba cuenta de que lo que hacía Jesús estaba siendo respaldado por Dios, por Dios. De hecho, algunos llegan a decir que lo que pasa acá entre Jesús y Nicodemo hay que conectarlo con el milagro o la señal del agua en vino. Interesante. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación? Si vemos el hilo conductor, el agua en vino, Jesús trae lo nuevo. Trae lo nuevo. Se acabó, trae nueva cosa, nueva vida. Después vemos que Jesús se enoja en el templo y él habla de su resurrección. Derriben este templo, dice, destrúyanlo y ¿qué pasa? Lo levantaré. Y después viene acá este pasaje de Jesús y Nicodemo, que termina el pasaje justamente hablando de su muerte. Cuando el Hijo del Hombre sea levantado. Interesante. Hay que hacer la conexión. No hay que separar los escritos. Juan 3, versículo 3. Jesús le respondió, te digo la verdad. A menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. A partir de aquí es necesario ordenar este pasaje a partir de las 3 preguntas que Jesús va respondiendo. Son 3 respuestas de Jesús. Versículos 3, el versículo 5 y el versículo 10. Él va respondiendo a Nicodemo. Jesús en esta primera intervención o respuesta a la alocución, al saludo de Nicodemo, es indiferente. Fíjense, no le dice a Nicodemo, gracias por lo que me dijiste, hoy me halaga tú, ¿no? Me dijiste maestro, qué bueno que tienen ese testimonio de mí. ¿Le dice algo al respecto? No, habla de otra cosa. Como diríamos en coloquial, habla algo que nada que ver. Es necesario nacer de nuevo porque si no, no puedes ver el reino de Dios. ¿Por qué Jesús no es más amable y por lo menos agradece el saludo y las palabras de Nicodemo? ¿Se lo han preguntado, no? No tiene nada que agradecer Jesús cuando está frente a un pecador. ¿De qué tiene que agradecer? Un pecador como Nicodemo. Este hombre es el religioso más grande de su época.
Algo así como el Papa, si lo queremos llamar como un hombre religioso. Jesús no se deja impresionar. Ninguno de nosotros podemos impresionar a Jesús. ¿Y saben por qué? Observe el contexto inmediato al pasaje. Juan 2. Miren, retrocedan un poquito. Juan 2, versículos 23 y 25, que yo creo que es la mejor antesala al diálogo entre Jesús y Nicodemo. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Y uno, qué bonito, qué bien. Viendo las señales, otra vez señales, ¿qué hacía? Miren el 24, pero, y a mí me encanta cuando hay un pero. Esta es una conjunción adversativa, un pero, hay un quiebre en el diálogo, en el argumento, es interesante marcar los peros que hay en la Biblia. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿No sabía acaso lo que había en Nicodemo? ¿No sabe lo que hay en usted y en mí? Aleluya, Él es omnipotente, omnisciente, Él lo sabe todo. Y a ese Jesucristo servimos y alabamos. Así que no puede existir una conexión más potente que esta. Es como que Juan está advirtiendo, miren, Él conoce todo y no conoce a Nicodemo. Por eso no toma en cuenta su saludo, sino que va directo al grano. Jesús va directo al grano. Y cuando evangelizamos, hermanos, tenemos que ir directo al grano. A veces nos damos muchas vueltas y tenemos que confrontar a la persona con su pecado. O si no, nunca va a saber que pecó contra un Dios santo, santo, santo. Debemos ir directo al grano. Por eso que este pasaje, lo dije al comienzo, es fundamental para nuestra labor evangelística. Debemos tomarlo como modelo. Nada va a impresionar a Jesús cuando estamos muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. ¿Qué dice Efesios 2:1? ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Con fuerte voz. Efesios 2:1, por favor. Alguien que lo lea. Aleluya, nos dio vida. ¿De qué estamos hablando en este mensaje? De la vida nueva, de la regeneración. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos moribundos, agonizando, estábamos muertos. Muertos. Isaías 64, 5 al 7 dice así: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acobardaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Miren el versículo 6 de Isaías 64. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como ¿qué? Trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como una hoja. Y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre. Nadie que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Esa es nuestra condición, hermanos, por si no lo sabía. Antes de Cristo, esa es nuestra condición. Muertos, y todas nuestras justicias son como trapos malolientes, trapos inmundos delante de Dios. Sí que interesante, hermanos, cómo se da este hilo conductor. Jesús no se deja impresionar frente a un religioso líder, porque él es un pecador que está muerto en sus delitos y pecados. En esta respuesta de Jesús hay un quiebre en el argumento. O como diríamos, Jesús está hablando de otra cosa que no tiene nada que ver o no tiene relación con lo que era el saludo de Nicodemos. Y es porque Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, es quien da el comienzo de todo. Él tiene la iniciativa, siempre.
Él pone las reglas de toda relación y sabemos que este pasaje es evangelístico. Por lo tanto, quien fija la pauta es Jesús. Es Jesús. Con esta tremenda declaración hacia Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. No puede y no puede ver el reino de Dios. Y Jesús, para decir esto, usa la fórmula de énfasis. ¿Cuál es el énfasis que usaban muchos los judíos? De cierto, que en el griego es amén, amén. Hoy en día usamos signos de exclamación, ¿no? Pero ellos usaban la repetición, amén, amén. Por eso que Dios es santo, santo y 3 veces santo. No hay ningún atributo de Dios que se establezca a un nivel superlativo como la santidad de Dios. Él no es misericordia, 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 amor, amor, amor. Él es santo, santo, santo. Por lo tanto, cuando Jesús dice, amén, amén te digo, de cierto te digo, o de verdad te digo, presta atención. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A partir de aquí, hermanos, el concepto eje de este pasaje es inaugurado. ¿Cuál es ese concepto? Es necesario ser nacidos. Es necesario nacer de nuevo. En griego, este concepto es genesen anosen. Genesen anosen. Y es nacer de lo alto. Eso es literalmente lo que significa. No significa nuevo, significa alto. Nacer de arriba. ¿Y de quién está hablando ahí? ¿De las nubes? ¿De la lluvia? ¿Quién nos puede hacer nacer? Dígalo. Solo Dios. El nacimiento es una obra solamente de Dios. Aleluya. De arriba, de lo alto. Y aquí podríamos acabar este mensaje. Porque con ese significado tan potente, ya lo dice todo. Es necesario nacer de arriba, de lo alto. Nicodemo tiene que nacer de arriba, de lo alto. Su tradición, su justicia, su religiosidad no le valen nada. Tiene que nacer de arriba. El nuevo nacimiento no tiene ningún aporte del pecador. ¿Escuchó bien? Ninguno. Ni del pecador, ningún aporte de Nicodemo, ni de todos los que hoy están sin Cristo. Nadie puede aportar a su salvación. Y de todos los que somos santos y que un día estuvimos sin Cristo, no aportamos en nuestra salvación. Quien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este concepto de nacer de nuevo, si bien este no es una predicación temática, no vamos a hablar solamente de nacer de nuevo y verlo en toda la Biblia. Este es un mensaje expositivo de un pasaje, pero es lo que da la razón a la doctrina de la regeneración. Cuando hablamos de regeneración es sinónimo de nacer de nuevo, y cuando hablamos de nacer de nuevo es sinónimo de regeneración. Y pasajes como Tito 3:5, alguien que lo busque por favor y lo pueda leer. Tito 3:5 dan cuenta de esta misma doctrina de la regeneración. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aleluya. Romanos 4:17, mire lo que dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Nosotros éramos muertos, hermanos, y Él nos dio vida, aleluya. Otros conceptos, y tengo los versículos de cada uno de ellos, pero nos vamos a alargar, pero otros conceptos que se ocupan también para esta doctrina de la regeneración es pensar en que Él abrió los ojos, Isaías 35:5, cambiar el corazón de piedra en uno de carne, como lo expresa también Ezequiel 11:19,
Circuncisión del corazón, como lo dice Deuteronomio 36. Otro concepto similar que da cuenta de la regeneración es dar agua a quien tiene sed. Isaías 44:3. Liberación de prisioneros. Isaías 49:9. Otro concepto que se ocupa como sinónimo es limpieza. También ser resucitado a nueva vida, y eso lo desarrolla Romanos 6:3-23. Se da cuenta que el concepto en sí tiene muchos sinónimos a lo largo de la Biblia. Por lo tanto, es una doctrina fundamental para entender la salvación. Volvamos a Juan 3, versículo 4. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿Cómo? Realmente Nicodemo no entiende nada. No entiende nada. Una persona como él, con el nivel de preparación, de razonamiento, de intelectualidad y religiosidad, no entiende esto que es tan básico. De hecho, Jesús más adelante lo destaca, ¿no? Y debía haber entendido esta analogía. ¿Saben por qué? Porque ellos, los judíos de esa época, hablaban todo por analogías. Usaban ilustraciones, era algo común. Sin embargo, para Nicodemo esto realmente no entendía nada. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Nicodemo no entiende nada. Y eso es porque él está muerto en sus delitos y pecados. Este era un método ultra usado, muy común entre ellos. Sin embargo, Nicodemo no lograba comprender. Realmente este relato hace destacar aún más la necesidad de un pecador como Nicodemo y de su ceguera espiritual ante esta verdad reveladora descrita en este pasaje. Versículo 5, seguimos avanzando. Jesús le contestó: te digo la verdad. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Esta es la segunda vez que Jesús responde. Recuerden que son 3 respuestas que Jesús da. Y esta es la segunda. Y dice: nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y de Espíritu. Y es enfático en reiterar que ahora el que no nace de nuevo, y ahí usa los conceptos de agua y espíritu, no solo no puede ver el reino. ¿Se recuerda antes los versículos anteriores? Decían no puede ver. Ahora, ¿qué dice? No puede entrar. ¿Se da cuenta? Antes dijo nadie que no nace de nuevo puede ver. Ahora ni siquiera puede ver, ni siquiera puede entrar al reino de Dios. Nadie. ¿Leyó bien? ¿Escuchó bien? Nadie puede entrar en el reino de Dios si no ha nacido de nuevo, si no ha nacido de lo alto, si no ha nacido de arriba. No existe ningún método o forma humana que permita a Nicodemo entrar al reino de Dios. Recuerden su condición, era un líder religioso, lo más eminente en su época, quien más conocía de la Biblia o del Antiguo Testamento que estaba escrito. Conocía todas las leyes, pero ni eso le servía para poder entrar en el reino de Dios. Ellos sabían muy bien a partir de las escrituras del Antiguo Testamento lo que significaba el reino de Dios, porque el concepto de reino, hermanos, teológicamente atraviesa todo, casi toda la Biblia. Usted dirá, pero la Biblia habla de Jesús, sí, pero habla de un reino. Fíjense después los reyes, la necesidad de un rey perfecto, y eso apunta a Cristo. Así que teológicamente el eje, uno de los ejes principales del Antiguo Testamento es el concepto de reino, Así que los fariseos sabían el concepto de reino, lo conocían, lo hablaban, lo discutían, pero ni siquiera eso le daba entendimiento a Nicodemo. Enterarse que ni siquiera por su conocimiento, ni religiosidad, ni liderazgo prominente podía entrar, ni siquiera ver el reino de Dios. ¿No es humillante, hermanos? ¿No es humillante? Pero así fuimos humillados todos. ¿O no? ¿O Dios lo tomó en un nivel de soberbia?
o nos tuvo que humillar? Esta segunda respuesta de Jesús, sin lugar a dudas, deja en shock al fariseo. Ellos creían que por su justicia externa, por su religiosidad, por su tradición, podrían acceder fácilmente al reino de Dios. Pero estaban equivocados. ¿Qué dice Juan 8? Avancen un par de páginas, por favor. Juan 8, 31 al 39. Lo voy a leer rápidamente. Juan 8, 31 al 39. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos. Miren qué orgullo, ¿no? Linaje de Abraham somos. Pues yo soy hijo de pastor. Pero si yo voy a la iglesia desde niño, yo puse la piedra, yo construí, yo diezmo más que el resto. Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto, otra vez, amén, amén. Os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Qué sabio es Jesucristo, ¿no? Los deja, pero... Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Miren la distinción. Vuestro padre Abraham, mi padre es Dios. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Qué tremendo. Jesús el Cristo, en esta segunda respuesta a Nicodemo, manteniendo la misma idea y la misma lógica del tema central, que es el nuevo nacimiento, ahora agrega que nadie que no nace del agua y del Espíritu puede ver el reino de Dios. Pero sigue siendo el mismo eje argumental del pasaje. Nadie que no nace del agua y del Espíritu puede ver el reino de Dios. Nadie. Jesús no solo le está hablando a Nicodemo, sino que este es un mensaje para todos los pecadores. Nadie. Porque no le dice solo tú. Nadie. Está ampliando, ¿no? Pecadores de toda lengua, de toda raza, de toda nación, a través de los siglos. Nadie que no nace de nuevo puede ver el reino de Dios. Nadie puede entrar al reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Y esto hay que entenderlo en su contexto, hermanos. Este concepto de agua y del Espíritu, mucho se ha dicho también al respecto. Y Nicodemo es maestro de la ley, conocedor de la Tanaj, es decir, del Antiguo Testamento. Así que es probable que Jesús esté aludiendo al concepto y a la doctrina de la regeneración que vemos en el Antiguo Testamento. Recuerden que el Nuevo Testamento no está escrito ahí cuando está este diálogo. Sí, el Antiguo. Y ahí encontramos la doctrina de la regeneración en pasajes tales como Jeremías 31, por favor. Vamos rápidamente. Jeremías 31, 31 al 33. Lo voy a leer yo. Jeremías 31, 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron, ¿qué cosa? Mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Cómo dice ahora? Daré mi ley en su mente. Miren, acá el actor, quien ejecuta la acción es Dios. Aquí los receptores están ahí inertes. Miren,
Daré, dice Jehová, mi ley en su mente y la escribiré. Miren, otra vez, escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios. Y ellos me serán por pueblo. Qué hermoso. Aquí el actor principal es Dios en nuestra salvación. Él es quien obra la salvación, Él es quien ejecuta todo y Él hace todo. Ezequiel 36, por favor. Ezequiel 36, 25 al 28. (36, 25 al 28). Esparciré sobre vosotros agua limpia. Concepto de agua, recuerden que estamos en Juan, el concepto de que no nace de agua y del Espíritu, y está hablando frente a un judío que conoce esta escritura, se la saben de memoria, pero aún así no entiende. Pero mire que dice Ezequiel 36, 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia. Otra vez es Dios ejecutando la acción. No hay ninguna intervención acá de nadie. Limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aleluya. Él va a limpiar. Os daré corazón nuevo. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Él va a dar un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Es una acción unilateral, una obra monergista de uno. Yo pondré un nuevo corazón en vosotros, dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Aleluya. Y os daré un corazón de carne. Aleluya. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ruaj. Y haré que andes en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. El hecho de nacer del agua ha dado lugar a diferentes interpretaciones. Volvemos a Juan, por favor. Muchas interpretaciones. Pero el agua tiene un sentido de limpieza, de purificación, y por supuesto en el Antiguo Testamento la figura del agua era el lavacro. Ahí se lavaban los sacerdotes, que más que sacerdotes parecían carniceros, porque estaban llenos de sangre todo el día. Así que el lugar de limpieza era el lavacro. Era una especie de piscina, ¿no? Para limpiarse. Era el lugar donde se limpiaban todos los días durante los ritos. Pero el sentido del agua y lo que limpia al creyente, ahora estamos hablando de nosotros hoy y a la iglesia, ¿qué creen ustedes que es? ¿Es el agua? ¿Es la sangre? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Esto no es una alusión al nacimiento biológico como algunos interpretan. Agua está hablando de cuando se rompe la fuente de una mujer. No, habla de la palabra de Dios. Y pasajes sustentan esta postura. Esto no es una alusión, como les digo, a un nacimiento biológico, sino a cómo Dios usa su palabra, la predicación del evangelio, para provocar este nuevo nacimiento. Aleluya. Y junto al Espíritu ocurre el nuevo nacimiento, ocurre la regeneración. De hecho, en estricto rigor, Jesús, ¿qué está haciendo con Nicodemo? Predicando su palabra, predicada, entregada a un pecador. Por eso dije, el pasaje de Juan 3 es un modelo para evangelizar. Y junto a su Espíritu Santo ocurre entonces la regeneración. Jesús está predicando y poniendo a Nicodemo en su lugar. Nicodemo, tú eres un pecador. Te estoy predicando, te estoy evangelizando. Y observe los pasajes que vamos a ver a continuación. Romanos 8:29, los vamos a ver con mucha paciencia, y esto da cuenta de que el agua del que habla Jesús es la palabra de Dios. Juan 8, 29 y 30. Romanos 8, 29 y 30 dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó,
Ahí ocurre la predicación. ¿Qué dice? A esto también llamó. ¿Cómo los llama? Con la predicación. No habla del pastor predicando, hermanos. Todos los creyentes deben predicar el evangelio. Y a los que llamó, a estos también justificó. Aleluya. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Conecte esto con Romanos 10, 14 al 17. A la página siguiente. ¿Qué dice? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Mire, la conexión tremenda. ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La palabra evangelizo, evangelio. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque así es. No todos van a creer, pero nuestra labor es predicar el evangelio. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fíjense que la fe viene como consecuencia de la palabra. Por eso que el nuevo nacimiento, el que no nace del agua y del espíritu, de la palabra y del espíritu obrando en la persona, no puede ver el reino de Dios. 1 Corintios 1, 18 al 24. 1 Corintios 1, 18 al 24. Rápidamente lo voy a leer. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es, aleluya, poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Agradó a Dios salvar? ¿Cómo los salvó? Por la locura, a los creyentes, muy bien, a los que llamó, ¿cuál fue el medio? La locura de la predicación, aleluya. La locura de la predicación, porque los judíos piden señales, conéctelo con Juan, señales, y los griegos piden o buscan sabiduría, miren el 23, pero nosotros predicamos, ¿a quién? A Cristo crucificado, aleluya, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, los mismos que habla Pablo en Romanos, los llamados, ¿qué dice? Así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuál es el medio que Dios usa? La palabra. La palabra. El agua es la palabra. Es la palabra. Efesios 5, 25 al 27. Ahora está hablando de la iglesia. Efesios, por favor. 5, 25 al 27. Atento aquí al argumento. 5, 25 al 27. Maridos, ¿lo tienen? Amén. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado. Miren el concepto, purificado en el lavamiento del agua, pero no queda ahí en el agua por la palabra. ¿Cuál es el medio que Dios usa? ¿Cuál es el nacimiento que debe ocurrir? El medio es la palabra. La palabra y el Espíritu van juntos. Y va limpiando a su iglesia por la palabra. Por eso que el mensaje que se predica cada domingo, cada jueves, cada sábado debe ser predicar la palabra. Le dice Pablo a Timoteo, predica la palabra, no otra cosa. La palabra, porque es el medio que Dios usa para limpiar a su iglesia, para santificar a los santos. Aleluya. Y para salvar a los que no son salvos todavía. Versículo 27, que dice, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa. ¿Y cuál es el medio? La palabra. La palabra. La palabra. Tito 3:5, por favor, alguien que lo lea. Tito 3:5, versículo que ya fue leído, pero lo vamos a leer nuevamente.
El lavamiento, la regeneración, el Espíritu. Miren cómo va conectado todo. Santiago 1, último versículo a considerar para dar cuenta de que el agua al que se refiere Jesús es la palabra. Santiago 1, 17 y 18. Mientras lo buscan, de hecho, el mensaje del pastor el domingo pasado fue un buen preámbulo para lo que se está predicando ahora. Eso es porque Dios va guiando todo, ¿no? Santiago 1, 17 al 18. ¿Lo tienen? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? ¿Y saben qué palabra es ahí en griego? Anocen, la misma de Juan. La misma. De lo alto es necesario nacer de nuevo. Anocen, acá es anocen, lo alto. Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Él, de su voluntad, porque Él quiso, no porque lo mereciéramos, ojo con eso. Él, de su voluntad, nos hizo nacer, ¿por qué? Aleluya, por la palabra de verdad, hermanos, esta palabra, la que tiene usted en sus manos. Nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia. Aleluya. ¿Qué es el agua? La palabra. La palabra. Volvamos a Juan 3. Versículos 6 al 8. Juan 3, versículos 6 al 8. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. Versículo 8. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. No puedes explicarlo. Observe cómo está todo conectado en este Evangelio de Juan. Y vayamos a Juan 1, versículos 11 al 13. Juan 1, versículos del 11 al 13. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Y si nos quedamos en ese versículo dijéramos, entonces la persona tiene que recibir, la persona tiene que creer en su nombre. ¿Ve que no es solo de Dios? La persona tiene que hacer. Miren qué dice el 13. ¿Qué dice el 13? A los cuales no son engendrados de sangre. Ahí está la respuesta. No son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿cómo nacen estas personas? ¿Por voluntad de Dios o por voluntad humana? De Dios. Nacimiento de arriba, de lo alto, aleluya. Esto es tremendo, hermanos. Así que, entendiendo eso, vamos a Juan 3. La necesidad del nuevo nacimiento es una realidad y la palabra de Dios es enfática al mostrar que esta operación no depende en nada de lo que somos o de lo que hagamos. No depende. Así como nadie decide nacer, o usted decidió, yo voy a nacer el 22 de septiembre. ¿Lo decidió? Nadie. ¿O usted decidió su nombre? ¿O su peso al nacer, su talla? Nadie. Nadie decide nacer, elegir el día o la hora para nacer. Asimismo es con el nuevo nacimiento, la regeneración. Nadie decide nacer de nuevo, porque es una obra soberana del Dios Altísimo, aleluya, quien da vida al pecador que está moribundo o muerto. Muerto. Ni siquiera agoniza. Está muerto en sus delitos y pecados. ¿Y cuándo Dios nos dio vida? ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos. Estábamos muertos, hermanos. Ahí nos dio vida. Y así como el viento, la palabra viento es pneuma, y el espíritu, que la palabra también es neuma, es un juego de palabras que usa Jesús. Así como el viento, neuma, y el espíritu neuma, es decir, es lo mismo. De hecho, en hebreo es ruaj, viento. Solo son observables, ¿qué cosas del viento? ¿Qué podemos observar?
sus efectos. No su forma, no lo podemos tocar, no conocemos su aspecto y cómo opera el viento, no sabemos. ¿Qué vemos? El efecto. ¿Qué vemos en la persona? El efecto de haber nacido de nuevo. ¡Aleluya! No sabemos cómo opera el nuevo nacimiento, porque el viento sopla donde quiere, donde va, así es todo el que nace de nuevo. Es una obra de Dios. Solo se observan sus efectos. Y en el creyente verdadero, ¿qué podemos observar en el creyente verdadero? Sus frutos de que ha nacido de nuevo. Pero en palabras de Jesús, el Espíritu hace nacer sin intervención alguna del hombre. Juan 3, versículos del 9 al 12. Ya queda poco, mis hermanos. Del 9 al 12. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó: tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Hay un poco de ironía, ¿no?, de Jesús. Tú siendo maestro y no entiendes. El 11, te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Fíjense cómo habla en plural. Ya vamos a ver por qué habla en plural. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Es increíble cómo Nicodemo seguía sin entender, porque está muerto. Está muerto. Su religiosidad, su estatus, su razonamiento, su inteligencia, por sobre el resto de los judíos, no valen de nada. Está muerto. Sabiendo de antemano lo que dice el texto, que era fariseo y de los principales de entre los judíos, y ahora Jesús, quien conoce los corazones a todos los hombres, le dice: ¿no entiendes? ¿Y eso que eres maestro de Israel? A mí me suena a ironía, ¿eh? Y en la Biblia vemos mucha ironía. Pero acá vemos que Jesús dice: ¿no entiendes y eres maestro? Jesús, en esta tercera respuesta de todo el pasaje, tercera respuesta de Jesús, añade algo más del currículo de Nicodemo. Nicodemo es maestro de Israel. Es el papa de este siglo. En otras palabras, Jesús está frente al Papa, al hombre más religioso de su época, el pináculo de la ortodoxia judía, lo máximo, el maestro y quien se suponía conocía la Escritura. ¿Escuchó bien? Se suponía que conocía la Escritura, es decir, el Antiguo Testamento. Conocía, entre comillas, los pasajes antes expuestos, como los citados de Jeremías y Ezequiel, para haber entendido a lo que se refiere el agua. Pero no entendía, porque está muerto. Y sabía que solo Dios puede dar un nuevo corazón. Si hubiese entendido los pasajes de Jeremías y Ezequiel, hubiese entendido que solo Dios puede dar un nuevo corazón, crear una nueva criatura, regenerar y dar un nuevo nacimiento con su Espíritu Santo. Pero no sabía, no entendía. Además, como se dijo anteriormente, la fórmula del argumento, el uso de parábolas, analogías e ilustraciones era algo común entre los judíos. Sin embargo, Nicodemo está muerto en sus delitos y pecados. Es un pecador como Zaqueo, es un pecador como la mujer adúltera, un pecador como Pedro, es un pecador como Judas. No es distinto a ellos. No es mejor que ellos por su justicia externa, de la cual se jactaban en ese tiempo la élite religiosa de Israel. Y de hecho es interesante que en la teología de Juan, ya lo que atraviesa, ¿no?, la idea central de Juan, siempre Juan, y este es otro detalle, siempre Juan se refiere a los judíos como aquellos judíos, los judíos. Siendo que Juan era judío, pero nunca se refirió a ellos con mucho cariño. Siempre buscó una distancia, los judíos. Y esto es interesante cuando vemos en Juan 1 el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo muchos dicen, era para los griegos hablar del logos. No,
le está hablando a los judíos. Ellos también entendían el concepto de logos. Es interesante. Y Juan entonces a los judíos, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Así que Juan siempre se refiere a ellos de manera despectiva. Jesús tenía una opinión respecto a los religiosos judíos. Mateo 3:7 al 12, por favor. Aquí obviamente está Juan el Bautista dando testimonio en palabras muy cariñosas, como lo podemos ver. No era nada cariñoso Juan el Bautista. Mateo 3:7 al 12, ¿qué dice? 3:7 al 12. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, vengan, pasen. ¿Cómo les decía? Léalo, mi hermano. Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Y lo vemos a Jesús diciéndolo también en ese diálogo. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. La ironía de Juan el Bautista. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Entienden ese concepto, hermanos? Está puesta. No es que ya está levantada el hacha para cortar, está puesta ahí. En la mitad del tronco ya para ser derribada la justicia de Dios. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado. No falta nada para que sea cortado. Y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca, 3 veces usando el concepto de fuego, es juicio. No como algunos creen que fuego del Espíritu Santo, eso no es bíblico. Fuego, juicio. Marcos 7. Recuerden que este es el testimonio de Jesús, de Juan el Bautista y de muchos otros respecto a los fariseos. En eso estamos viendo. Marcos 7. Acá otro pasaje muy potente. Marcos 7, del 1 al 9. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose ¿a qué? ¿A Dios? No, a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. ¡Ay, qué buenos eran!, ¿no? ¡Qué justos eran! ¡Qué santos eran! Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas, miren este detalle, muchas cosas que eran propias de la tradición judía rabínica. Hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Miren el 6, respondiendo él les dijo, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra externamente, mas su corazón lejos. Su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando ¿qué cosa? Como doctrinas, mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿No es tajante el Señor Jesucristo
con ellos. Volvamos a Juan 3, versículos 11 y 12. Juan 3, 11 y 12. Jesús se enfocó en la noción de que la incredulidad es causa de la ignorancia. El no creer es causa de la ignorancia. La razón verdadera por la que Nicodemo no pudo entender las palabras de Jesús no tenían que ver con su intelecto, porque era muy intelectual, sino que fue por su incapacidad, por su muerte y por su indisposición a creer en el testimonio de Jesús. Al hablar en plural, fíjense lo que como expresan estos versículos, al hablar en plural, Jesús está reconociendo en Nicodemo a todo el resto de Israel y también a todo el resto de los gentiles. ¿Qué dice el 11, el 12? De cierto te digo que los que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Si no recibís, ¿ven? Plural, nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, si no creéis, plural. ¿Cómo creeréis, plural, si os dijere las celestiales? Entonces en Nicodemo está representado todo el resto de los pecadores. Para concluir, versículos 13 al 15 de Juan 3. Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre. ¡Aleluya! Estoy solo en esto. Así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Amados hermanos, las implicancias e importancia teológica de estos últimos versículos que consideré para esta predicación es trascendental. ¿Por qué? Porque yo puedo evidenciar en estos dos versículos lo siguiente. Miren, en cuanto a lo teológico, vayan ahí atentos al versículo. En cuanto a lo teológico, ¿cuál es la importancia, la implicancia de estos dos versículos? En cuanto a lo teológico, vemos el plan eterno de Dios en cuanto a llevar a cabo una obra de salvación. ¡Aleluya! Vemos un plan de Dios, un plan eterno, no algo que se le ocurrió después que cayó Adán y Eva. Es un plan eterno, Él lo pensó en la Trinidad y lo puso en práctica. Llevar a cabo una obra de salvación. Efesios 1, 4 al 10, que da cuenta de esta implicancia teológica de estos dos versículos. Efesios 1, 4 al 10. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes. ¿Qué más dice? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es interesante que en todo este pasaje los verbos que usa todos son iniciativa de Dios. Él ejecuta la acción. Según el puro afecto de su voluntad, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahí se refiere a Cristo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Nadie le dio consejo a Dios de salvarnos. Él se propuso salvarnos y lo llevó a cabo. ¡Aleluya! De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esta es la implicancia teológica de los versículos de Juan 14 y 15. Hay un plan eterno de Dios, hay un plan maestro de Dios de salvarnos, salvar al pecador. En cuanto a lo bibliológico, también hay importancia en cuanto a lo bibliológico, es decir, a lo que respecta a la Escritura, a la Biblia. Vemos cómo Jesús valida en el Nuevo Testamento, porque Él está hablando en el Nuevo Testamento, valida ¿qué cosa? Lo dicho siglos atrás en el Antiguo. Al citar ¿a quién cita ahí? Léalo, ¿a quién cita? A Moisés.
Y ese pasaje está en Números 21, 8 al 9, no lo vamos a leer ahora, pero está citando a Moisés el episodio de la serpiente de bronce, está citando, está validando, lo que da cuenta de la importancia de la Escritura, de que toda la Escritura es inspirada por Dios, aleluya. En lo que en hermenéutica se denomina tipos y antitipos. El tipo de Cristo era la serpiente de bronce y el antitipo fue Cristo. Él sería levantado como la serpiente de bronce. Es de suma importancia en lo bibliológico tener la plena certeza de que todo el Antiguo Testamento, hermanos, todo el Antiguo Testamento da testimonio ¿de quién? De Jesucristo. ¡Aleluya! Todo el Antiguo Testamento, ¿saben ustedes que hay iglesias que no logran entender el Antiguo Testamento, no ven a Cristo ahí? Y hablan de solo el Nuevo Testamento y no entienden. Pero hay un hilo conductor. Todo se trata de Jesucristo. Lucas 24, busquen por favor, ya estamos concluyendo. Lucas 24, versículos 25, 27. El contexto es cuando habla con estos hombres camino a Emaús. Lucas 24, 25 al 27. ¿Lo encontró? Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Está hablando del Antiguo Testamento. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Miren el 27. Y comenzando desde Moisés, es decir, desde el Pentateuco, y siguiendo por todos los profetas. Este es algo que está haciendo Jesús a estos hombres en camino a Emaús. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba, y ahí la palabra es hermeneuo, de donde viene la palabra hermenéutica, declarar, interpretar, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él, aleluya. ¿Y qué está haciendo Jesús ahí en Juan 3? Al nombrar a Moisés, está haciendo lo mismo, dar cuenta de que el Antiguo Testamento habla de él. Habla de él. ¿No se maravilla usted de esto, hermanos? Por eso es una implicancia y una importancia en lo bibliológico. Ahora, en cuanto a lo cristológico, podemos encontrar también implicancias e importancia en estos dos versículos finales. En cuanto a lo cristológico, vemos que el Hijo de Dios, Dios encarnado, Emmanuel, bajó del cielo, aleluya, ya que nadie ha subido y ha bajado de nuevo, solo Él y con un propósito. No como algunos han querido decir que se bajó del cielo, se casó, tuvo familia. No, Él no venía a hacer eso, Él venía a salvar al pecador, de los cuales yo fui el primero. Aleluya. Recuerda el propósito de este evangelio. ¿Cuál era en Juan 20:31? Dar cuenta de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida eterna. Ese es el propósito de Juan. Porque Juan quiere sobre todo enfatizar con sus escritos que Jesús es Dios encarnado. Total y verdaderamente Dios y total y verdaderamente hombre. ¿Saben por qué? Porque en ese tiempo estaba surgiendo de manera incipiente el docetismo. El docetismo, la palabra doceta, viene de doqueo, que Jesús tenía una apariencia de hombre nada más. Y que al momento de morir en la cruz, la divinidad de Cristo se fue y quedó el hombre ahí crucificado, martirizado, docetas. Y Juan quiere también atacar eso, diciendo Jesús es verdadera y absolutamente Dios y verdadera y absolutamente hombre. Quien no crea en esto, como dice Juan, primera de Juan capítulo 3, es un anticristo. Porque debemos creer en la absoluta humanidad y en la absoluta divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Añadiendo a lo cristológico, el texto nos muestra sobre todo un aspecto fundamental en la salvación. Ya vimos que habló de la regeneración. Fíjense cómo habla del nacer de nuevo y termina en que nos muestra a la cruz. La muerte de Cristo en la cruz. Y a diferencia de Pablo, Juan habla muy poco de la cruz. Él no habla mucho de la doctrina de la cruz. Trata muy poco de la doctrina de la cruz. No significa que eso sea malo. Se complementa con el resto. Sin embargo, en este pasaje sí lo hace. Así como la serpiente
fue levantada, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La importancia, hermanos, de la cruz, entre otras cosas, están descritas en la misma palabra de Dios. Deuteronomio, alguien que busque 21, 22 al 23. Deuteronomio capítulo 21, 22 al 23. Y lo lee fuerte y claro, por favor. Quien lo encuentre lo puede leer. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y apareciereis morir, y lo colgáis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Quién era maldito? El colgado en un madero. Y esta misma idea la retoma Pablo en Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Hermanos, y esto podría ser un mensaje solo, lo que voy a decir, pero Dios Padre maldijo a su Hijo en el madero, por amor al pecador. ¡Aleluya! Lo maldijo por amor a usted y a mí, tomando mi lugar en la cruz. Lo maldijo a su propio Hijo, siendo Él inocente. Filipenses 2, 5 al 8. Un libro que están estudiando acá, la escuela dominical. Y es muy hermosa esta carta. Filipenses 2, 5 al 8, y con esto ya concluimos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Estamos hablando del aspecto cristológico, la importancia de la cruz. Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La palabra cruz es tauros. Tau, la letra T, por eso la cruz probablemente haya sido como una forma de T. Probablemente. Tauros, es tauros. Hermanos, Cristo murió en la cruz para darnos salvación. Y en cuanto a ti, y en cuanto a mí, en cuanto a aquellos que nos visitan y que no son salvos, cree en Jesucristo. Cree en todo esto y tendrás vida eterna. Dios pedirá cuentas de tu rebeldía, de tu incredulidad, y jamás podrás atribuir a Dios la culpa de tu extravío en el pecado. Jamás. Entonces, ¿yo aporto para mi salvación al tener el poder de creer o no creer? No. Porque hemos visto que en todo este pasaje, que la obra del nuevo nacimiento, de la regeneración, es algo que proviene de lo alto, solo de Dios. No es por voluntad de carne ni de sangre. Sin embargo, es Dios quien manda a todo hombre y en todo lugar, como dice Hechos 17:30. ¿A qué manda? Hechos 17:30. Ahí hay un mandato. Dios manda, 30:31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿a qué? Que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Está hablando de su Hijo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y Efesios 2, 8 y 9 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahí está mi aporte. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Esto es un misterio, hermanos. Sin embargo, quienes están acá y viven una vida religiosa, por años a lo mejor como Nicodemo, arrepiéntete y cree en Jesucristo. Eso te compete a ti. Arrepiéntete y cree. Y quienes nos visitan por primera vez, esta es la oportunidad que Dios te da para arrepentirte y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, enviado a morir en la cruz para tu salvación. Oremos. Alabamos, Señor, tu santo nombre. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, por nuestra salvación, por habernos hecho nacer de nuevo, por tu palabra y por la obra de tu Espíritu Santo, obrando, Señor, de manera coordinada, de una manera impresionante, misteriosa, que no lograremos comprender absolutamente, pero sabemos, Señor, quienes hemos nacido de nuevo, que fue una obra tuya. Fue una obra tuya y tú infundiste tu Espíritu Santo para que nosotros vengamos a Cristo y creamos en Él. Por eso este pasaje es tan hermoso, porque nos muestra, Señor, que la salvación es algo que comienza en ti, pero que tú mandas a los hombres en todo lugar y de toda nación y toda lengua. Y aquí a los que están presentes, aquí en Maipú, a que se arrepientan y crean que Jesucristo es el Señor y el Salvador al cual tú enviaste a morir en la cruz. Te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias por tu palabra entregada en esta noche. Tú operarás en cada corazón, en cada mente, conforme a tus designios eternos. Señor, gracias una vez más. Dejamos nuestras vidas en tus manos. Y si hay alguien aquí incrédulo, rebelde, que está muerto en sus delitos y pecados, Señor, ten misericordia de él y hazlo nacer. Dale vida, Señor. Cambia ese corazón de piedra en uno de carne, en uno que sienta afecto por ti, que sienta amor por ti, no por su pecado. El pecado no nos va a llevar a nada bueno, Señor. Sálvalo, Señor, te lo pedimos, no porque lo merecemos, sino por la obra de Cristo en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén.